en Mateo 21. Vamos a escuchar una parábola. ¿A cuál les gustan las parábolas del Evangelio, de las que hablaba Jesús? A ver, una parábola que se acuerden, así una así de rápido. Ah, la del sembrador. Ayer hablamos de la del sembrador, ¿verdad, hermanos, de allá del ministerio? Este, vamos a leer otra parábola muy interesante. Mateo 21:33, ¿están allá? ¿Todos? Mateo 21:33, del 33 al 46. Esta parábola se repite tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Lucas. Quiere decir que tiene una importancia, quiere decir que hay un enfoque importante en esta parábola que el Señor Jesús mencionó. ¿Sale? ¿Están allá todos ya? Vamos a leer. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vamos a orar, ¿sale? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, traernos a este lugar y poder conocer tu palabra, tu voluntad. Señor, te quiero pedir que hables a nuestras vidas, que pongas en nosotros, Señor, un deseo de conocerte más y que esta palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones pueda transformarnos, Señor, y pueda llevarnos a una realidad distinta, Señor, en nuestros hábitos, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida. Señor, te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Aleluya. ¿Cuántos ya habían escuchado alguna vez esta parábola? A ver, levanten su mano. ¿Quiénes ya la habían escuchado? ¿Quiénes dicen, no, eso es nuevo? A ver. Ay, todo, y los que no levanten su mano, ¿no les gusta participar? No, dice. Eh, ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Bueno, el Señor Jesucristo está entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan? Está en su último año de vida, está en su última fiesta, va a celebrar la Pascua y entonces en ese último momento él había entrado a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Todos le empiezan a decir que, Hosana, Hosana, el hijo de David, bienaventurado, ¿no? Y estaba así como que, pero como que el Señor Jesús como que no les creía mucho, ¿verdad? Porque como que una semana, unos cuantos días después, como que cambió el Hosana por crucifícale, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero bueno, entonces, en medio de Jerusalén, recordemos o tengamos en mente algo, Jerusalén era la capital religiosa de Israel. Es decir, en Jerusalén es donde se efectuaban las fiestas. En Jerusalén era como si vamos a, seguramente con este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos conocen a alguien que viene de otra ciudad a estudiar aquí en la Ciudad de México? ¿Sí conocen gente así? Que son foráneos, ¿no? Les decimos los que estudiamos con ellos y los molestamos y hay memes y todo eso, ¿verdad? Bueno, si alguien quería, en los tiempos del Señor Jesucristo, si alguien quería eh,
ser un fariseo o pertenecer al Sanedrín. El Sanedrín era el lugar de autoridad donde se tomaban decisiones respecto a la fe y respecto a ciertos ritos y costumbres dentro de la religión judía. Si alguien quería, decía, yo quiero ser fariseo, ser escriba o ser intérprete de la ley o inclusive ser un rabí, un maestro en una sinagoga, lo que sea, entonces, ¿a dónde iban? ¿Eh? ¿A la Ciudad de México? No, pues nada. Iban a Jerusalén, ¿ok? Es decir, ahí estaba lleno de, pues, de fariseos, maestros, intérpretes de la ley, gente importante dentro de la sociedad judía, ¿ok? Entonces de repente viene Jesús que en ese momento, y tengamos algo en mente, ¿quién escribió Mateo? Pues Mateo, ¿verdad? ¿Quién era Mateo? Un contador, pero más que un contador, ¿era un contador qué? Era un recaudador de impuestos para quiénes? Para el Imperio Romano. O sea, no era como que muy querido, ¿ok? Entonces, todo el evangelio que vemos de Mateo viene de sus ojos. O sea, es con la perspectiva que él tiene. Y eso es interesante porque después lo vamos a ver. Pero el punto es que cuando llega este momento, Jesucristo llegaba a una sociedad y él, sabemos que es el Mesías, sabemos que es el enviado, sabemos que es el ungido, sabemos que es el Salvador del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Bueno, los fariseos como decían, no, es que este no. O sea, él no puede ser. No estudió aquí en la Ciudad de México. Bueno, haciendo el ejemplo, ¿no? No estudió aquí en Jerusalén. ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe cuáles son sus estudios? ¿Quién sabe cuál es su conocimiento? ¿En qué, sobre todo más en Estados Unidos, hay, eh, escuelas y universidades de teología y todo esto, ¿no? ¿En qué escuela estuviste? Entonces, Jesucristo no era nada de eso. Él venía precisamente a romper el esquema que la gente pensaba de cómo iba a surgir Jesucristo. Y entonces les cuento esta parábola. ¿De qué trata esta parábola? Bueno, trata que Dios, que es el Señor de la viña, ¿se acuerdan? Adquirió una viña. ¿Quién era esa viña? Su pueblo, Israel. ¿Y qué esperaba Dios de esa viña? Que diera frutos. Y hoy vamos a hablar acerca de esos frutos. Precisamente dice, y mandé a profetas, que precisamente son los profetas que ¿qué les pasó a los profetas? Los mataron, los apedrearon, los golpearon, y después mandé a más profetas a ver si, ¿y qué esperaban recoger los profetas? El fruto, la evidencia de que ellos eran el pueblo de Israel, ¿ok? Y después de todas estas situaciones, dice, bueno, voy a mandar ¿a quién? A mi hijo. Van a tener respeto por él. ¿Y qué pasó? Pues no hubo ningún respeto. Entonces el Señor Jesús les dice algo bien interesante, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será, ¿qué? Quitado de vosotros y será dado, ¿qué? A gente que produzca los frutos de Él. ¿Los frutos de qué? ¿Qué es Él? Del reino. ¿Sí dice eso o no? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, los frutos del reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos del reino de Dios? Vamos a leer varias escrituras. ¿A cuándo les gusta leer? Yupi, a todos, sí. Nos encanta leer, ¿verdad? Vamos a leer varias escrituras y vamos primeramente a Deuteronomio. Vamos a leer precisamente varias escrituras de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 6. Vamos a ver cuáles son estos frutos que el Señor, que Dios, que Jehová o Yahvé, como quieran decirle, esperaba de su pueblo. Deuteronomio 6:1. ¿Están allí? ¿Todos? Conocemos esta escritura, pero la conocemos, yo creo, más por Jesús que por Deuteronomio, más por Mateo 22 que por Deuteronomio 6, pero vamos a leerlo. ¿Están allá? ¿Todos? ¿Sí me están siguiendo? Órale. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principal mandamiento? Los que acabamos de leer. ¿Cuál es? Amar a Dios. Ahora, el amar a Dios o el amar a cualquier persona tiene que nacer ¿de qué? ¿De dónde? ¿De dónde nace amar a alguien? ¿Cómo es que nosotros decidimos amar a alguien? ¿De la voluntad del corazón? Sí, pero ¿cómo nace esa voluntad? Cuando conoces a una persona, ¿no? De repente tú vas ahí y ves a una persona como que le haces ojos, te hace ojos, es así como que, ¿verdad? Se vamos a conocernos, te invito a un café. ¡Árale! Y te dice, no, úchala, qué fresa. Dice, no, no. Dice, no, ok, vamos a conocernos. Entonces, al conocerse, ¿verdad? Pues ahí vas viendo que tienen los mismos gustos y les apasionan las mismas cosas. Y hoy tenemos tanto en común. Hoy sí es cierto, ¿verdad? Entonces, a partir del conocimiento de una persona, tú decides decir, yo quiero amar a esta persona. Ahora, sabemos que el amor humano, el amor que no proviene de Dios, el amor que proviene de nosotros, es como una copia, ¿verdad? Es como, digo, es bonito en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, pero no es incondicional a diferencia del amor de Dios. Es decir, si en nuestro concepto de amor, si alguien nos traiciona, pues ¿qué? Pues no, además de enojarse, porque nos enojamos por poco, ¿no? Nos enojamos porque no cuelgan la toalla. Pero si alguien nos traiciona, ya se rompe esa relación, ¿verdad? ¿Es correcto? Si alguien nos engaña, nos miente, entonces se rompe esa relación. ¿Por qué quiero hablar? Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a veces, o no a veces, sino cuando nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Yo amo a Dios. Oh, Dios, y yo, no, hasta el final. Todos los días, lo voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, todos los días al acostarme, yo repito esas palabras, al levantarme también, están atadas en mis manos, están en mi cuello, están en las paredes de todos lados, ahí yo amo a Dios. Ok, el amar a Dios debe nacer de una necesidad, de una experiencia con Él. Si no tenemos una experiencia con Dios, es difícil amarlo. Y cuando nosotros crecemos en la iglesia, sobre todo, por lo menos mi caso, y no hay una experiencia real con Dios, empezamos a amar a Dios o nosotros queremos convencernos a nosotros mismos de que amamos a Dios. ¿Ok? Y empezamos a amar a Dios por un mandamiento. ¿Cuántos saben que amar a Dios porque, o amar a quien sea, porque te lo manden, pues como que no funciona, ¿o sí? Tienes que amar a Dios. ¿Por qué lo tengo que amar? Porque es un mandamiento, para que te vaya bien. Y como no queremos que nos vaya mal, entonces, ¿qué hacemos? Yo digo que lo amo. ¿Quién sabe si lo amemos? Pero por lo menos digo que lo amo. Y entonces, ese es el mandamiento que el Señor Jesucristo, bueno, no el Señor Jesucristo, sino que Dios, Jehová, dio a su pueblo. ¿Saben qué? Yo deseo que me amen, pero no lo deseo por una forma egoísta, sino porque yo quiero que me conozcan. Y a través del conocerme, ustedes van a saber y van a experimentar lo que es el verdadero amor. Y entonces van a poder expresarlo a las demás personas. Y entonces en sus relaciones con su esposa, con su hijo, con sus parientes, van a poder amar. Es decir, bueno, vamos a seguir leyendo. Primero que hablamos del amor. Vamos ahora a Deuteronomio 7, 6, del 6 al 11. ¿Vamos bien? Todo esto está en Deuteronomio. Deuteronomio, recuerden que es el discurso que Moisés da a la nueva generación que va a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida.
Ya los que pecaron, pecaron, los que se murieron, pero ahora los que van a entrar a la tierra prometida, Moisés está dándoles este nuevo discurso que toma muchas ideas de Levítico y de Números también. Le dice aquí, Deuteronomio 7:6, porque tú eres antes de esto está hablando de que no van a tener ídolos y que no van a juntarse con los malos, bueno, con los otros dioses y que no van a casarse con ellos, ni nada de eso, porque si lo hacen, entonces se van a desviar. Y entonces dice, porque tú eres pueblo, ¿qué? Santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, ¿qué? Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, ¿qué dice ahí? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces aquí estamos leyendo otra porción interesante y dice, a ver, ustedes fueron, el pueblo de Israel, escogidos para mí, para que sean un pueblo santo, santo, apartado, diferente, especial. No como los otros pueblos que ofrecen a sus hijos a sus dioses y que violan a quién sabe cuántas personas y hacen orgías y cosas. No, 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 no. Ustedes son un pueblo santo, diferente, especial, ¿ok? Y se conozcanme. Yo guardo mi pacto. Yo soy fiel a lo que he prometido. Yo les cumplo. Si ustedes me aman y guardan mis mandamientos y me conocen a través de esos mandamientos, entonces yo voy a guardar mi pacto con ustedes. Van a ser ese pueblo santo, ese pueblo especial, ese pueblo diferente. ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a leer Deuteronomio 9, el 1 al 5. A los que no les gusta leer, pues ya ni modo. A los que sí nos gusta leer, pues vamos a seguir leyendo. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Imagínate que te dicen eso. ¿Cómo les gustan los deportes? Uy, chala. ¿A cuál les gusta el fútbol? Ok. Te dice el entrenador, fíjate, vamos a entrar a este torneo, pero los equipos que vamos a jugar, todos son semiprofesionales. Unos son amateurs, otros ya son retirados, son más fuertes, son más buenos, son más atléticos y ese es el panorama. ¿Cómo te sientes tú? O sea, pues ya para qué jugamos, ¿no? ¿Verdad? Pero dice aquí, dice un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu cimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná, que eran gigantes? Entiende, pues, entiende otra vez, entiende, pues, hoy que Jehová es tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya hecho de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y
Jacob. Entonces, después se dice, vamos a ganar. Entonces ahí sí dicen, pues yo voy al juego entonces, si vamos a ganar, voy al juego. Pero vamos a ganar no porque tú seas muy bueno, o muy hábil, o muy atlético. Vamos a ganar porque yo así lo decidí. ¿Me voy a entender? Entonces, hasta ahorita hemos visto, tenemos que, o no tenemos que, sino que al conocer a Dios, le podemos amar. Amar, ¿verdad? O bueno, esa es la relación que tiene con su pueblo. Después, Él nos ha escogido para ser un pueblo, ¿qué más? Santo, especial, diferente. No los mismos que todos los demás pueblos. Y después dice, y además yo hago esta obra. Yo destruyo a los enemigos. Yo, por mí, no por tu justicia, pero por su propia justicia. Por qué Jehová destruiría a los demás pueblos? ¿Por qué? Ahí lo dice. Por su impiedad, por su iniquidad, porque ellos no quieren que Dios los gobierne. Pero nosotros sí queremos, ¿verdad? O el pueblo de Israel sí quería. Ok, vamos a la última escritura de Deuteronomio. Deuteronomio 10, del 12 al 22. ¿Vamos bien? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Aleluya. Entonces Dios había escogido un pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, a los judíos, que hoy conocemos como los judíos. Los escogió. Los escogió porque amó a Abraham, ¿verdad? Habló con Abraham y Abraham dijo, va, yo le entro y entonces siguió su pacto, lo obedeció y después confirmó ese pacto ¿a quién? A Isaac. Y después confirmó su pacto ¿a quién? A Jacob. Y después por amor a ellos, amó ¿a quién más? A todo el pueblo, a todos sus descendientes. Dice, por amor a ellos, ustedes, por amor a sus padres, ustedes son escogidos y los amé y les doy mis mandamientos y las leyes. Ahora, nosotros entendemos, somos cristianos. Hemos entendido, por lo menos quiero que lo entendamos, que guardar los mandamientos de Dios no nos hace justos delante de Dios, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Guardar sus mandamientos, guardar lo que la ley de Moisés nos enseña, no es lo que nos hace justos, no es lo que nos hace rectos ni limpios delante de Dios. Pero el conocer, fíjense bien, el conocer sus mandamientos, el conocerlos, el entenderlos, el experimentarlos, son una puerta que abre ¿a qué? A conocer a Dios. Es decir, detrás de los mandamientos y de las leyes y de las ordenanzas que Dios había dado a su pueblo, la intención que él buscaba, el propósito que él buscaba era que ese pueblo, ¿qué? Le conociera, supiera quién era ese Dios.
Ahora vemos el resultado, ¿cierto? Muchos años después, en los tiempos de Jesucristo, vemos a un pueblo. ¿Cómo era ese pueblo? ¿Cómo eran los líderes religiosos de ese tiempo? Superficiales, aparentes. Dice el Señor Jesucristo, no se cansó de decirlo en el versículo 23, hipócritas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Y es lo que sigue buscando hasta el día de hoy. Dios busca una comunidad, un grupo de personas que puedan dar fruto de quién es Él. ¿Sí lo sabemos? Eso es lo que Él busca. Entonces, vamos a hablar acerca de tres frutos. Vamos a regresar ahí a Mateo 21. Mateo 21, otra vez el 43, hasta que ya no los aprendamos de memoria. Por tanto os digo que el reino de Dios será, ¿qué? Quitado de vosotros y será dado a qué? A gente que produzca los frutos de Él. Jesucristo en el Sermón del Monte, lo hemos escuchado, dice, yo no vine para abrogar la ley, sino vine para cumplirla. Y después le dice a la gente, si su justicia no es mayor, ¿se acuerdan? Que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cómo podemos expresar esos frutos del reino de Dios? Primero vamos a hablar del primer fruto que quiero mencionar, santidad. Dios espera que su pueblo, ahora su iglesia, ¿cuántos son iglesia de Jesucristo? A ver, levanten su mano, así como si fuera algo orgulloso. Eso, eso. Dios espera que su iglesia sea una iglesia santa. ¿Qué es la santidad? Apartados, apartados de Dios, ¿no? Ah, no, para Dios. A veces están despiertos, yo veo unos que están medio dormidos. Apartados para Dios. Ok, ese es el concepto como más eh, simple, ¿no? Ese es el concepto que le enseñamos a los niños en la escuela dominical. Santo es apartado para Dios. ¿Qué quiere decir eso? No estar en las cosas del mundo, ¿ok? ¿Qué más? Apartarnos del pecado, alejarnos del pecado, ¿ok? Orar, escudriñar su palabra, predicar, evangelizar, amarnos los unos a los otros. Ok, la santidad, quiero que entendamos este concepto que yo creo que ya lo hemos escuchado, pero que eso sea lo que diga. ¿Santidad qué es? Es regresar a la naturaleza por la que fuimos creados. ¿Sí quedó claro? O sea, el ser humano, tú y yo, compartíamos en algún momento la misma naturaleza de Dios. ¿Sí se acuerdan de eso? Compartíamos su misma naturaleza, porque fuimos hechos ¿qué? A su imagen y semejanza. Pero el pecado, ¿verdad? La desobediencia, este mundo, ¿qué hace? Nos separa. Y no solamente nos separa, sino quita toda semejanza que podamos tener a Dios. ¿Has visto, y ya lo he dicho aquí también, has visto a los que están ahí borrachitos, atados, ¿verdad? Ahí sin esperanza, drogándose, gritando, golpeando a todos. Ellos fueron hechos ¿a qué?
a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado en sus vidas ha hecho que estén en una condición de esclavitud. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es retomar esta naturaleza que Dios había puesto en nosotros, participar de su naturaleza. ¿Estoy siendo claro? Entonces, como queremos participar de su naturaleza, bueno, pues oramos, leemos, pero ¿cuántos saben que todo eso puede ser también externo? Puede ser que solamente estemos orando, pues porque mi mamá me regaña si no oro, o el pastor, o el líder, o lo quien sea, o puedo seguir haciendo cosas, vaya, y si no hay una transformación, entonces, ¿cuál es el objetivo de la santidad? Reflejar a Dios. ¿Qué más? Hacernos a su imagen. Imaginemos esto, porque yo creo que este es el objetivo de la santidad. El objetivo de la santidad es que tú y yo vivamos en este mundo y no deseemos nada de él. Nada. Que nuestros afectos, que nuestros deseos, que nuestras metas, que nuestros sueños, que nuestra esperanza, que nuestra vida esté ¿en dónde? En su reino, en el cielo, en la eternidad. Ahora vamos a enfrentarnos con la realidad. Porque si nosotros aquí pregunto, ¿cuántos santos hay aquí? Levanten su mano. Santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos son santos en este lugar? Es decir, ¿cuántos han sido apartados para Dios? Entonces, en ese caso, pues sí, yo, ¿verdad? Pero ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Bueno, es el hecho de que nosotros cada vez más decidamos alejarnos de este mundo e interesarnos en lo eterno. Esa es la santidad. Conozco personas que no han dejado su trabajo en años, años. ¿Por qué no lo han dejado? Y ese trabajo a veces les impide, ¿qué? Servir a Dios o asistir a la iglesia o comprometerse más con el Señor, ¿verdad? Y no lo han dejado. ¿Por qué no lo han dejado? Porque lo aman, porque les ofrece una confianza, una seguridad, porque les ofrece un bienestar, porque pues, ay, o sea, imagínate, me quedo sin trabajo y ¿qué hago? ¿Me vas a dar de comer tú, hermano, que estás predicando de eso? No, yo no. ¿Quién lo va a hacer? Pero es que, ¿cuál es el problema? Pues como que no lo creemos, como que no lo creemos, como que nos cuesta. Ay, 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 ¿a poco sí, si dejo mi trabajo, Dios no me va a dejar a mí? Sí, eso lo prometió Él. Yo no, Él lo promete. Entonces, el hecho de que hagamos eso, ¿qué es? Santidad. Es santidad. ¿Por qué santidad? Porque estamos preocupados en sus planes, en su reino, en lo eterno, no en lo terrenal. ¿Estoy siendo claro? Entonces, ¿cuál es el objetivo del reino? Dice, le voy a dar mi reino a gente que produzca los frutos del reino. Le voy a dar mi reino a estos mexicanos que viven aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Que dicen que me aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, que están dispuestos a entregar todo lo que tienen y entonces ellos van a expresar santidad. Y la pregunta es, hijo, ¿lo estamos haciendo? Creo que a veces estamos tan afanados en tantas cosas. Nuestra mente y nuestro corazón enganchado en tantas cosas, buscando cosas terrenales, humanas, vanas, tontas, que no tienen sentido ni trascendencia. Y ahí estamos depositando nuestro tiempo, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra energía. Estamos buscando todo eso, todo el tiempo. Lo podemos disfrazar. ¿Cómo lo disfrazamos? Bueno, vengo a la iglesia, hermano, aquí estoy.
Me gusta mucho cómo dice un pastor. Dice, ay, predicador, hay otras cosas más importantes que la religión, que la iglesia. La iglesia está bien, venir a la iglesia está bien. No queremos que se vayan las iglesias, queremos seguir viniendo, queremos orar por los alimentos, queremos que nos vaya bien, pero dejarlo todo por Dios. Es que eso es lo mínimo. Escucha bien lo que estoy diciendo. Es lo mínimo que se espera de un cristiano. No estamos hablando de súper cristiano contra medio cristiano, no. Estamos hablando de alguien que es santo y que se ha entregado totalmente para vivir para Dios. ¿Estoy siendo claro? Entonces, este concepto de santidad tiene que verse reflejado. Cuando una persona te diga, oye, ¿y tú qué has hecho de tu vida? ¿Vivir para Dios? ¿A dónde has viajado? ¿Qué? Pues mira, he ido a evangelizar a este lugar y a este otro y a este otro, y a Tepito, y a la Morelos, y a la Romero Rubio, y ¿a dónde más quieres saber? A la Río Blanco, a Ecatepec, a Pepes, ahí. Oye, pero ¿qué has hecho de tu vida, tu familia, de tus sueños, tus metas, tus anhelos? No, no pasa nada, porque mi patria no es aquí, porque yo estoy esperando el cielo. Porque mi deseo está allá, porque mi vida está allá, no está en esta tierra y en alcanzar, oh, mira, ya se dieron los nuevos Lebron 21. Oh, yo los quiero y los voy a buscar y voy a ahorrar. No, eso es ser santos. ¿Estoy siendo claro? Que estemos decididos, vivir para Dios. En todos los días de nuestra vida, que cada día que se abran nuestros ojos, digamos, ¿cuál es mi motivación al despertar el día de hoy? ¿Cuál es mi deseo a enfrentar la vida el día de hoy? Vivir para Dios, vivir para su reino, ganar un alma, buscar a alguien para expresar mi fe y mi confianza en Jesucristo. Sí, tengo que trabajar, sí, tengo que hacer esto, sí, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer y mis responsabilidades humanas, pero ahí no está mi corazón, pero ahí no está mi vida, pero ahí no está mi afecto. ¿Por qué? Porque soy santo, porque participo de la naturaleza de Dios y por eso oro. Por eso oro, no oro para que me digan, oh, mira cómo ora el hermano. No, oro porque quiero conectarme más con Dios. Por eso leo su palabra, para tener argumentos suficientemente sólidos y válidos para decirle a cualquier persona por qué creo en Jesús. ¿Estoy siendo claro? Santidad. Segundo, justicia. Segundo fruto del reino, justicia. ¿Qué es la justicia? Vamos a Isaías 58, del 5 al 12. Oh, en Mateo 6 se hablan acerca de prácticas justas o prácticas piadosas. Mateo 6, Sermón del Monte, ¿se acuerdan? ¿Cuándo? ¿Cuándo ofrendes? ¿Cuándo ores? ¿Cuándo ayunes? Prácticas justas, prácticas de justicia, prácticas piadosas, ¿ok? Entonces aquí está hablando acerca del ayuno. ¿Cuántos ayunan aquí? ¿Cuántos alguna vez han ayunado en su vida? Eso. Le voy a preguntar a tu mamá, ¿eh? Nada, no es cierto. ¿Cuántos ayunaron el viernes? A ver, levanta su mano. Ok. Dice, es tal el ayuno que escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te verá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzas para habitar. ¿Cómo es Dios? Esa es la palabra de Dios. ¿Lo crees? Esa es la voluntad de Dios. De eso nace, de aquí nace Dios. Dice, ¿de qué se trata el ayuno? ¿De qué se tratan las prácticas de justicia que hacemos? ¿Cuántos fueron a orar en la semana en las mañanas? Oh, todos, yo fui a orar en la mañana. ¿Cuándo leyeron la palabra de Dios? Yo ya la leí. Está bien, hermano, es necesario. ¿Cuántos le dieron pan al hambriento esta semana? ¿Cuántos albergaron a alguien que necesitaba dónde dormir esta semana? ¿Cuántos desataron las ligaduras de muerte de alguien en esta semana? ¿Estoy siendo claro? El pueblo de Dios fue desechado. ¿Por qué fue desechado? Porque no lo entendía. Porque a través de los mandamientos no pudieron ser capaces que ver de detrás de ellos estaba Dios y su persona y su carácter. Vamos a leer ahora en Mateo. Oigan, hermano, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no funciona en nuestros tiempos. Ok, vamos a Mateo 25:31. Mateo 25:31. ¿Están allá? Todos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué padre escuchar esas palabras, ¿no? Imagínate escucharlas. Hay un reino preparado para ti, vengan a heredarlo. Dice, y vengan a heredarlo, ¿por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué espera Dios de nosotros como su pueblo, como su gente? Que seamos justos, que expresemos esa justicia.
Que cuando veamos a alguien necesitado, no seamos como el sacerdote o el levita que se pasaron de largo. Que seamos como el samaritano, que fue movido a misericordia, ¿se acuerdan? Que vendó sus heridas, que lo trató. Cuando veamos alguna situación, hermano, de eso se trata, que expresemos los frutos del reino de Dios. No solamente es venir a la iglesia y cantar y aplaudir las manos. Es decir, yo soy cristiano, amo a Dios, pero es que haya evidencias de ese amor, santidad, justicia. Cada uno de nosotros, si es que somos hijos de Dios, ese es el fruto y la evidencia de nuestras vidas. ¿Estoy siendo claro? ¿No? ¿Vamos bien? Por último, un fruto más del reino, misericordia. Misericordia. Vamos a leer Isaías 55, todo el 55 está rápido. ¿Qué dice el subtítulo? Misericordia gratuita para todos. A los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Eso es falta de santidad, ¿verdad? Gastamos nuestro dinero en lo que no es pan. Y nuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te han honrado, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Vamos a leer ahora Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. ¿Están allí? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer
ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermano, Dios espera. Dios le quitó el reino a su pueblo, ¿verdad? Le quitó el reino a su pueblo y lo trasladó a gente que, ¿qué? Que produciera los frutos de ese reino. ¿Quién es esa gente? Nosotros, tú, yo, un grupo de personas que no solamente dice, voy a cambiar la religión católica por la cristiana, voy a cambiar la religión X por la cristiana, ya no voy a ir a misa, ahora voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. No, gente que ha tenido un encuentro real con Jesucristo, gente que ha sido impartido de su naturaleza, gente santa, justa y misericordiosa. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es la idea? Que expresemos el corazón de Dios, que demos a conocer quién es Él, que no nos arraiguemos a este mundo. No tiene nada que ofrecernos este mundo, ¿o sí? No hay nada valioso ni digno por lo cual luchar o pelear o esmerarse. Lo más valioso que podemos tener o que podemos heredar, ¿qué es? El reino de Dios, la vida eterna. Pero en ese momento tenemos que expresar esa justicia a las personas. Esa justicia y esa misericordia. Dice en las bienaventuranzas, ¿cuántos saben las bienaventuranzas? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Estoy siendo claro? La pregunta hoy es si estamos generando esos frutos en nuestras vidas. Si las personas que nos ven, ven en nosotros personas santas, justas y misericordiosas. Porque de lo contrario, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros solamente queda en un concepto, solamente queda en una idea. Y ya, ahí termina. Yo tengo la idea de que soy muy buen cristiano, soy muy buen hijo de Dios, voy a la iglesia, doy mi diezmo, no falto. Eso no nos define como buenos hijos de Dios. Lo que nos define como hijos de Dios es que estamos siendo gente fructífera, personas santas, personas justas, personas misericordiosas. Y para todo esto hay obstáculos. Hay algo, hermano, que te está impidiendo ser santo. ¿Sabes qué es? Yo no sé qué es en tu vida. Yo sé qué es en la mía. Hay cosas en nuestras vidas que nos impiden ser santos, ser justos, ser misericordiosos. Hay obstáculos, hay formas de pensar. Dice, si quitamos el yugo, el dedo amenazador. Cosas aquí son fáciles para juzgar, para señalar, para criticar. Es que el hermano, la quién sabe qué. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo podemos generar esos frutos? ¿Cómo? ¿Alguna idea? ¿Cómo los podemos generar? ¿Cómo podemos generar? Es un fruto de la santidad. ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo se produce? Permaneciendo en Jesús. ¿Se acuerdan? Juan 15. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces ustedes ¿qué? Van a llevar fruto. Y ese fruto va a permanecer. Hay cosas que nos alejan de Jesucristo, que no nos hacen permanecer en Él. Pecado,
El pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de esa permanencia. Hay cosas que tal vez no nos hemos arrepentido, que seguimos practicando. En lo oculto, nadie lo conoce, nadie lo ve, nadie lo sabe, solo tú. Y eso te está separando de Jesús. Eso no está, eso está impidiendo que podamos generar esos frutos. ¿Estoy siendo claro? ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Un pueblo, un grupo de personas que expresen fielmente quién es Dios, santo, justo, misericordioso. No van a ser de ti, no van a ser de mí. Es decir, no lo podemos generar nosotros como seres humanos. Tú y yo no podemos generar santidad, ¿estás de acuerdo? No lo podemos generar. Tú y yo no podemos generar justicia. El Señor Jesucristo, no creas que es porque eres muy justo, es por la impiedad de los demás que hago las cosas. Tú y yo no podemos generar misericordia. No está en nuestra naturaleza, no está en nosotros. Entonces tenemos que venir a Jesucristo, unirnos con Él. Esa es la clave. A ese punto quiero llegar. Estás unido a Cristo. Estás unido a Él. En todo lo que haces, Jesucristo está ahí. En todo lo que eres, en todo lo que piensas, en todo lo que decides, Jesucristo está contigo. Y por consecuencia, lo segundo es, te has unido, y eso a veces ya no nos gusta, porque ya demanda más. Te has unido a su iglesia, que es su cuerpo. A ella no nos gusta, porque unirse a su iglesia es, ¿qué? ¿Qué involucra? ¿Qué demanda unirse a la iglesia de Jesucristo? Compromiso y responsabilidad. Pero se supone que eso ya lo hicimos. En el momento en que decimos, yo quiero ser santo, no hay nada en este mundo que me quite a mí el deseo de servir a Dios, de vivir para Él. ¿Estoy diciendo claro? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Vamos a ponernos de pie. Hay varias opciones el día de hoy. Bueno, no hay varias, hay dos opciones el día de hoy. Que sea un mensaje más y salgas y seas el mismo. Digas, ah, bueno, estuvo bien. Ahora no se tardó tanto. Hoy, ahora sí se tardó más. O que veas tu vida y la analices y digas, quiero que en mí haya esos frutos. Quiero que en mí haya esos frutos. Quiero ser alguien santo, misericordioso y justo y expresarlo. Les una pregunta, ¿cuántos hambrientos les diste de comer esta semana? A mi esposo dice, ¿a cuántos enfermos visitaste? Nuestra hermana nadie está enferma, ¿verdad? Ay, nuestra hermana Nadia. ¿Por qué no visitarla? No quiero hacer una pregunta, pero bueno, la voy a hacer aún así, ni modo. ¿Cuántas personas la han ido a visitar? No me respondan. Algunos no saben ni siquiera quién es la hermana Nadia. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Ah, pero amo a Dios. Lloro cuando está la alabanza. Oh, gracias, Señor. Cuando un hermano está en necesidad, en problemas. No estoy hablando de alguien más, estoy hablando de ti y de mí. ¿Qué hacemos por esa persona? Y no es lo que hagas tú,
sino qué hace Dios a través de ti por esa persona. ¿Estoy siendo claro? Hoy es un buen día para venir delante de Dios y decir, Señor, la verdad es que digo que soy parte de tu pueblo, pero no estoy produciendo los frutos. Y a veces soy muy rápido para señalar. A veces soy muy rápido para poner yugos. A veces soy muy rápido para descalificar, para menospreciar, para ser muy legalista, para... Y soy falto en misericordia, en justicia. Mencioné lo de Mateo al principio. ¿Por qué? Porque era un publicano. Dentro de sus costumbres, él no tenía ley ni derecho de poder ser un hijo de Dios o un siervo de Dios o alguien importante dentro del reino de Dios. Y él lo sabía. Él sabía quién era. Mateo sabía quién era. Yo soy un publicano, un traidor de mi patria. Soy alguien que no merece la misericordia de Dios. ¿Y qué crees? A esa persona Jesucristo la llamó. A ti, hermano, Jesucristo te llamó también. Él conoce, Él te conoce. Él sabe lo más atroz que has hecho. ¿Y quién es? ¿Y quién eres en verdad? Él te conoce aún así. Y Él quiere que lo conozcas. Para que reflejes lo que Él es. Y somos un grupo de personas, una comunidad de personas que reflejen quién es. Porque es lo que necesita nuestro México, nuestra sociedad, las personas que viven a nuestro alrededor. Yo te invito hoy a unirte a unirte a Cristo y a unirte a su iglesia antes de que sea tarde. Vamos a cerrar los ojos todos y vamos a entonar una alabanza.